En el mismo funeral de mi madre, frente a toda la familia, se abrió la caja fuerte y la verdad salió a la luz. La tierra que creíamos nuestra desde generaciones. En realidad no nos pertenecía, y fue mi propio hermano quien falsificó los documentos. Soy Lucía, la hija menor a la que siempre subestimaron. Pero fui yo quien sostuvo la llave que desató un secreto capaz de destruir a toda la familia. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué harías si la justicia llegara tarde pero revelara la traición de tu propia sangre? Déjame tu opinión, quiero escuchar tu respuesta. El día del funeral de mi madre, toda la casa antigua en las afueras de Madrid parecía sumida en una bruma espesa. Afuera, los olivos permanecían inmóviles, con ramas teñidas de luto. Mucha gente vino, tanto parientes como vecinos. Todos vestían de negro o tonos oscuros, hablaban en voz baja, se movían con solemnidad. Todo parecía solemne, pero mientras yo me abría paso entre la multitud para acomodar flores e incienso, sentí miradas extrañas dirigidas hacia mí. No eran de compasión, sino de escrutinio y desconfianza. Me dije que tal vez era demasiado sensible. Sin embargo, de inmediato recordé las palabras de mi madre. Mantén la unión, aunque sea difícil. En aquel entonces no comprendía del todo, pero ahora, en medio de la atmósfera sofocante del funeral, comprendí que la distancia entre nosotros ya estaba creciendo, aunque mi madre apenas había partido. Como la hija menor, hice todo lo posible para que la ceremonia saliera bien. Llevé bandejas de frutas, ordené sillas, preparé el espacio para los visitantes, pero algunos parientes al pasar me decían en voz baja: la hija menor solo debe ayudar. Los asuntos grandes los deciden los mayores. Sonreí con rigidez, evitando discutir, aunque dentro de mí dolía. ¿Por qué incluso en el día de despedir a mi madre ya me relegaban de esa forma? Alejandro, mi hermano mayor, estaba cerca del altar. Vestía un traje negro, el rostro rígido, los ojos cargados de un peso indescriptible. Se ocupaba de recibir a los invitados, hablaba con tíos y primos, manteniendo la postura de pilar de la familia. Rosa, mi hermana, en lugar de llorar, se dedicaba a observar las reacciones de todos. Conversaba con parientes, insinuando: «Mamá ya lo dejó todo arreglado». Su voz era suave, pero lo suficientemente clara para que yo la oyera. En ese instante entendí. Aunque el luto no terminaba, la herencia ya estaba en boca de todos. Diego, mi hermano menor, evitaba mirarme. Se quedaba cerca de la puerta, daba la mano a los visitantes y se apartaba enseguida. Su actitud me incomodaba, pero también me hacía pensar que sabía más de lo que mostraba. La ceremonia católica transcurrió con solemnidad. Las oraciones llenaban el aire, el humo del incienso se mezclaba con las flores. Yo permanecí junto al ataúd, mirando la foto de mi madre. Ese rostro bondadoso que me había protegido tantos años ahora era solo una imagen fría. Una punzada de vacío me atravesó. Quise llorar, pero los murmullos a mi alrededor detuvieron mis lágrimas. No hablaban de la pérdida, sino de casas, tierras y dinero. Al terminar el rito principal, Rosa se me acercó poniendo una mano en mi hombro. Su sonrisa era como una daga envuelta en seda. «Lucía, eres la menor, no tienes que preocuparte por estas cosas. Mamá dejó todo en manos de Alejandro. Solo alguien fuerte puede mantener la paz». Su voz fue baja, pero lo bastante audible para quienes estaban cerca. Apreté los labios y agaché la cabeza sin responder. Vi a Diego girar el rostro, murmurando algo que no alcancé a escuchar. En ese momento, un hombre de mediana edad entró en la sala. Su traje gris, las gafas de montura fina y su porte tranquilo captaron de inmediato la atención. Era Manuel, el abogado de mi madre. El murmullo corrió entre los presentes. «El abogado ha llegado». La tensión se espesó aún más. Manuel saludó a Alejandro y pidió hablar en privado con los hijos de mi madre. Nos reunimos, Alejandro, Rosa,
Diego y yo, alrededor de la mesa de madera en la sala. El silencio era pesado, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Mi corazón latía cada vez más rápido. Con calma, Manuel sacó de su portafolio un sobre grande, sellado cuidadosamente. Lo colocó en medio de la mesa y dijo con voz firme: «Antes de fallecer, doña Isabel escribió una carta. Esta carta es solo para sus hijos, para nadie más». Nos enderezamos de inmediato, los ojos fijos en el sobre. Alejandro preguntó con urgencia: «¿Qué dice? ¿Es un testamento adicional?». Manuel negó con la cabeza: «No lo sé. Ella me ordenó entregarlo en mano justo después del funeral». El aire se volvió denso. Yo observaba el sobre, sintiendo como si la mano de mi madre aún estuviera allí. Rosa arqueó una ceja, con una sonrisa ambigua en los labios. Diego tamborileaba con los dedos sobre la mesa, incapaz de ocultar su ansiedad. Pude leer la sospecha en cada mirada. Extendí la mano hacia el sobre. Mis dedos temblaban al arrastrarlo hacia mí. Al mirarlo de cerca, vi en la esquina superior, bajo el sello rojo de cera, una palabra escrita a mano con trazo firme: secreto. En ese instante, el aire me faltó. Todo alrededor se desvaneció, y como un eco lejano volvieron las palabras de mi madre: «Mantén la unión, aunque sea difícil». Pero ahora me preguntaba: ¿será esta carta lo que nos una o lo que nos destruya para siempre? La comida después del funeral se sirvió más tarde de lo habitual. En la cocina amplia de la casa antigua aún quedaba el calor del horno, mezclado con el aroma del pan recién hecho, la sopa humeante y el toque áspero del vino. Toda la familia se sentó alrededor de la mesa de madera larga. Eran los mismos rostros que habían acompañado a mi madre en su último adiós, pero las miradas eran distintas, tensas, unidas por hilos invisibles. Nadie tenía hambre, pero todos se obligaban a servirse un poco para no dejar que el silencio se volviera insoportable. Yo, al final de la mesa, miré la silla vacía de mamá y en mi mente resonó su voz: «No todo es lo que parece, hija». Esa frase me envolvía como una advertencia. Alejandro servía vino con movimientos firmes, aunque su mano dejaba ver cierta inquietud. Preguntaba por los invitados y agradecía a cada uno por haber estado en el sepelio. Rosa, sentada frente a mí, con el cabello recogido y una sonrisa delgada, comentó que mamá había vivido con demasiada sencillez y que seguramente no habría dejado mucho dinero en efectivo. Su comentario cayó sobre la mesa como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad. Diego, en cambio, evitaba las miradas, distraído con su teléfono, guardándolo y sacándolo como si quisiera esconder algo. Intenté concentrarme en un trozo de pescado, pero no tenía sabor. Lo único que se escuchaba era el ruido de las cucharas chocando contra la loza. Rosa volvió a hablar, esta vez con tono más suave, pero lo suficientemente alto para que todos oyeran. Si no existía un testamento claro, lo mejor sería dejar que Alejandro, como primogénito, organizara las cosas. Su mirada, fría, se cruzó con la mía. No respondí. Solo recordé la mano de mamá acariciándome el cabello y repitiendo que no todo era lo que parecía. Alejandro bajó la botella con un golpe seco, como si quisiera detener la conversación. Diego carraspeó, diciendo que había demasiados papeles en la casa y que tal vez alguien con experiencia debía hacerse cargo. Yo aspiré hondo, intentando mantenerme serena. La tensión crecía, impregnando la sala más que el humo del incienso de la tarde. Fue entonces cuando Manuel entró desde la sala. El abogado de la familia, con su camisa bien abotonada y un maletín de cuero gastado, pidió permiso para sentarse. Su voz era grave, pero tranquila. Agradeció por la comida y levantó su copa para brindar, pero nadie lo imitó. En el aire pesaba una expectación silenciosa. Manuel nos observó uno por uno y finalmente,
anunció que debía cumplir una última instrucción que mamá le había confiado antes de morir. Rosa se inclinó hacia adelante, preguntando de inmediato si se trataba de un testamento. Manuel sonrió con discreción y respondió que, de haber existido un documento legal, lo habría presentado en la iglesia aquella mañana. Su tono pausado contenía la tensión que amenazaba con explotar. Yo me enderecé, con el corazón latiendo fuerte. La advertencia de mamá regresó, clara, a mi mente. El abogado abrió su maletín y colocó sobre la mesa una bolsita de terciopelo azul. Su gesto era tan solemne que la pequeña bolsa parecía pesar toneladas. Nadie se movió. Sentí mis palmas húmedas. Alejandro la miraba como si contuviera una sentencia. Diego tragó saliva. Rosa entrecerró los ojos, sonriendo de lado. Manuel explicó que mamá le había entregado un sobre para la familia, el mismo que nos había dado en la iglesia, y un objeto que debía entregar únicamente a su hija menor. Giró la cabeza y me miró directamente. Mi corazón retumbó en el pecho. Rosa soltó una risa corta, diciendo que la menor no necesitaba complicarse con esas cosas. Manuel la ignoró. Abrió la bolsita y extrajo una llave metálica, pequeña, grabada con el nombre de un banco en el centro de Madrid. El brillo del metal se reflejó en la mesa. Manuel la puso en mi mano. Fría, pequeña, pesada. Explicó que era la llave de una caja de seguridad donde mamá había guardado ciertos documentos y un recuerdo personal. Aclaró que, cuando la familia estuviera reunida oficialmente, yo podría abrirla en su presencia, garantizando la transparencia. Recalcó la palabra transparencia con firmeza, como si clavara un clavo en la mesa. Alejandro frunció el ceño y preguntó por qué no le entregaba la llave a él. Manuel respondió que mamá había firmado la autorización a mi nombre y que ningún abogado podía contradecir la voluntad de una difunta. Diego se removió en la silla, cerrando los puños. Rosa dejó escapar otra risa, seca como ramas quebradas. Comentó que yo era demasiado frágil para cuidar algo así. Yo la miré directamente, sin decir nada. Sentí, por un instante, la presencia de mamá detrás de mí, seria y vigilante. La comida se volvió aún más pesada. Manuel, antes de marcharse, me aseguró que al día siguiente me llamaría para organizar la visita al banco. Lo acompañé hasta la puerta. Afuera, la brisa nocturna arrastraba el perfume de los jazmines del patio. Al regresar, noté que la sala ya no era la misma. Algo había cambiado en el aire, el orgullo herido de Alejandro, las intenciones ocultas de Diego, la sonrisa calculadora de Rosa. Me senté de nuevo con la llave cerrada en mi puño. El metal helado me hizo temblar. Al levantar la vista, encontré los ojos de Rosa clavados en mí. Su mirada, dura como un cuchillo, me hizo entenderlo todo. Ella estaba convencida de que yo acababa de arrebatarle algo que le pertenecía por derecho. Cerré la mano con más fuerza y supe, con una certeza amarga, que nada volvería a ser tranquilo en nuestra casa. La noche después del funeral, me encontré sola en la sala principal. La lámpara amarilla derramaba su luz sobre la mesa de madera antigua, brillando como un charco de lluvia que nunca terminaba de secarse. En mi mano tenía la pequeña llave que Manuel me había entregado. Era fría y lisa, pero pesaba más que el oro. Intentaba dejarla sobre la mesa para descansar, pero apenas apartaba la vista, volvía a cogerla de inmediato, como si temiera que alguien pudiera arrebatarla de repente. En la pared colgaba la foto de mi padre. Su mirada severa seguía cada movimiento mío. Aquella noche, esa mirada me enderezaba la espalda aunque el corazón latía con prisa. El viento nocturno entraba por la ventana entreabierta trayendo olor a olivo. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaron brevemente y el sonido se perdió entre los tejados. La casa, tras un día lleno de gente, de pronto se sentía vacía.
Esa vaciedad hacía que el eco de pasos en el pasillo sonara más fuerte. No alcancé a girarme cuando Rosa apareció, su silueta alargándose sobre las baldosas. Observó la mesa, la llave, y luego me miró con una sonrisa apenas dibujada. ¿Todavía la aprietas tanto, Lucía?, dijo suavemente. Mamá siempre te quiso, pero hay cosas que la menor debería saber dejar. Cuanto más la retienes, más enredas todo. No respondí. Estaba cansada y sabía que cualquier palabra sería usada contra mí. Rosa se sentó frente a mí, uniendo las manos. Habló de la armonía de la familia, de la carga que soportaba Alejandro, de la inmadurez de Diego. En esta casa debe haber alguien que diga la última palabra, y tú, como hija menor, no debes hacer que los demás te critiquen. Esa frase cayó como un filo helado. Respiré hondo. En la foto, mi padre seguía serio, sin reproches ni consuelos. Apenas dije, solo quiero hacer lo que mamá deseaba. Rosa apretó los labios, medio sonrió. Lo que mamá quisiera también debía ponerse bajo el bien de todos. Se levantó, acomodó su chal y se fue. Antes de desaparecer, dejó una frase al aire. Mañana dile a Manuel que entregue la llave a Alejandro. Si tú la guardas, todos estarán incómodos. La puerta apenas se cerró y Diego ya asomaba, como si hubiera estado esperando. No entró del todo, solo apoyó un hombro en el marco, tamborileando los dedos. Ella tiene razón, dijo, mirando fugazmente la llave. ¿Sabías que todavía queda la finca de papá en Salamanca? No es tan simple. Ahora todos miran al hermano mayor. Deberías dejar que él se ocupe. Se detuvo, bajando la voz. Las deudas no esperan. Si insistes, todos. Lo pasaremos mal. Lo miré fija. Las deudas son de quien las contrae. Diego se encogió de hombros. En una familia, la deuda de uno puede ser la de todos. No dejes que esto se salga de control. Luego, con tono más blando, entrega la llave a Alejandro. Después tendrás tu parte, él no lo olvidará. Negué. Diego suspiró y se fue arrastrando los pasos. Otra vez sola. Sentí la injusticia pegada a mi piel. Por ser la menor, mujer, me querían apartar como si no tuviera derecho a abrir una puerta hacia la verdad. Miré alrededor. Todo estaba igual que siempre. La estantería de madera oscura, la alfombra tejida por mi madre, el viejo reloj del abuelo. Me acerqué a la estantería y deslicé los dedos sobre los lomos gastados. Me detuve en un álbum azul celeste. Recordé cómo mamá lo sacaba en visitas, siempre mostrando la foto de toda la familia frente al viñedo. Lo abrí. El olor a papel antiguo me envolvió. Entre las fotos noté un borde desalineado. Con cuidado aparté la imagen y apareció un sobre delgado, amarillento, sellado con cinta envejecida. El corazón me dio un vuelco. Lo saqué y vi mi nombre escrito con la letra inclinada de mamá. Abrí el sobre temblando. Dentro había 2 hojas dobladas y una foto en blanco y negro de un grupo frente a una casa de Texas. En la esquina, hace 40 años. Leí la primera hoja. Mamá contaba un antiguo asunto que la familia resolvió en privado. Ella había callado para preservar el honor de todos. Mencionaba una fecha, una transferencia y una mujer que dejó la ciudad después. La última línea se detenía en seco. Si algún día escuchas discusiones, busca lo que aún queda en esta casa. En la segunda hoja me pedía calma y escribió con fuerza. La verdad puede romperlo todo. Me quedé inmóvil. Junto estaba la foto. En el reverso, un nombre de mujer desconocida y la frase Salamanca, hace 40 años. Reconocí un rostro en el borde de la foto. Se parecía a mi padre, más joven, de perfil, como esquivando la cámara. A su lado, la mujer desconocida sostenía un bebé. En su muñeca brillaba una pulsera de plata idéntica a la que vi en el joyero de mamá. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Oí crujir la ventana y el viento agitó el papel. En mi mente resonó la voz de mamá. Mantén la unión, pero no encubras. Guardé el sobre en un cajón, lo cerré con llave y abrí de par en par la ventana. El tren nocturno sonó a lo lejos. Volví a mirar la foto de papá. Sus ojos severos me devolvían la determinación. Susurré. No me rendiré. Abriré todas las puertas que deba abrir, aunque la verdad pueda romperlo todo. Cerré la puerta de la habitación, eché el cerrojo, apagué la lámpara del techo y dejé encendida solo una vela pequeña. La llama vacilante proyectaba sombras temblorosas sobre la pared encalada. El viento nocturno se colaba por la rendija de la ventana, trayendo el aroma de los olivos, haciendo oscilar la llama. Puse el sobre con la letra de mi madre en medio de la mesa, junto a la llave del cofre que aún estaba fría. La noche estaba muy avanzada, la casa en silencio. Mi corazón latía con fuerza y mis manos seguían húmedas como si acabara de salir de la lluvia. Me senté, respiré hondo y abrí la carta. La caligrafía de mi madre apareció ordenada, inclinada, suave pero firme. Me llamó hija menor, advirtiéndome que mantuviera la calma antes de leer hasta el final. Ya en la primera línea sentí un frío en la espalda. Hay cosas que tuve que callar mientras vivía, porque si se decían, toda la familia se rompería. La vela pareció inclinarse, la luz titubeó y luego volvió a crecer. Acerqué la carta a la llama, temerosa de perder algún trazo de tinta. Los recuerdos lejanos volvieron. Creí escuchar nuevamente aquellas discusiones entre mis padres, filtradas por las campanas de la iglesia años atrás. Más de una vez me desperté en mitad de la noche oyendo sus voces tensas en el salón. La de mi padre, grave. La de mi madre, baja pero firme. Yo era demasiado niña para entender, y me hundía bajo las sábanas, con el corazón acelerado en los silencios pesados entre ellos. Ahora, cada silencio parecía salir de la oscuridad y rodearme, frío y palpable. Mi madre escribió que la tierra familiar no había surgido de una simple compra. Hubo un acuerdo antiguo, un dinero que pasó de mano en mano dentro de la familia y una promesa rota a las puertas de la iglesia. Para salvar las apariencias, los mayores decidieron resolverlo en casa. Elegí callar, dijo mi madre, porque eras pequeña y temía que crecieras con el peso de la murmuración, pero callar también es traicionar la verdad. En mi mente apareció la foto de mi padre, serio y distante, como al otro extremo de un puente que nadie se atrevía a cruzar. Mi madre contó sobre una mujer llegada de Salamanca que apareció brevemente y desapareció tras una reunión familiar. Traía a un niño recién nacido, que pidió dejar al cuidado por un tiempo debido a un infortunio. El niño fue alojado en la pequeña habitación junto a la cocina, justo en la época de la vendimia. Prometieron ayudar, escribió, y olvidaron la promesa cuando pasó la temporada de uva. Leí despacio, como caminando por un muro oscuro, tocando grietas frías y hondas. En la carta hablaba de alguien de la familia que cambió blanco por negro. No puso nombre. Solo habló de una firma falsificada con destreza, un documento retirado del expediente en el ayuntamiento, una noche en que alguien dejó un sobre en la mesa del comedor y dijo: «Ya está, olvidemos el pasado». Apreté los labios, con sabor salado en la lengua, sin saber si era sudor o lágrimas. La injusticia dejaba de ser sensación, tomaba forma en cada frase, en cada punto firme como martillo sobre la madera. Mi madre relató que después de aquello guardó pruebas, copias de documentos, fechas anotadas, facturas originales, todo en un lugar intocable. Ella misma había ido al banco, había abierto una caja de seguridad, había firmado con alguien de confianza. No escribió su nombre, solo lo sabrás a su debido tiempo. Toqué la llave y el frío me atravesó la piel.
Respiré hondo y seguí leyendo. Hija menor, decía, si un día ves a tus hermanos discutir sobre la tierra, la casa o lo que dejé, recuerda, el origen no está en esta generación, sino hace 40 años. Algunos se fueron del pueblo, otros siguen aquí con nombre o dirección cambiados. No temas buscar, la verdad no tiene pies, no camina sola, tú debes ir y cargarla de vuelta. Reí con sequedad y mi risa se apagó en la llama. Mi madre aún escribía como si hablara conmigo en la cocina, revolviendo la sopa, oyéndolo todo sin mirar. Me aconsejaba empezar desde lo más cercano. Abre los álbumes antiguos, mira el reverso de cada foto. Una de ellas está cubierta con cinta adhesiva. Detrás hay una pista clave. Me estremecí, recordando el álbum azul que había abierto la noche anterior. Había encontrado el sobre, pero no revisado todas las fotos. En el desván, escribió, hay un baúl de madera con cerradura atascada. Échale aceite. Allí hallarás facturas olvidadas, cartas quemadas en los bordes y un cuaderno de cuero gastado. Sentí que las paredes se cerraban, que el reloj golpeaba dentro de mis manos. Al final de la carta, la tinta se volvió más gruesa, segura, como pasos firmes bajando una escalera oscura. Encontrarás oposición, escribió, pero no dejes que nadie te asuste con la palabra honor. La verdad tiene su propio rostro, no lo cubras con un velo. Si debes elegir un inicio, busca la libreta de ahorros en la caja de seguridad. Leí cada palabra, impregnando mi memoria con olor a tinta vieja y cera. Era el cerrojo final en una puerta que llevaba años floja. Dejé la carta sobre la mesa, respiré hondo. La habitación estaba tan callada que podía oír el roce del papel contra la madera. Acaricié el sobre como si tocara la palma de mi madre. Sabía que debía ir con Manuel al banco, abrir la caja, revisar cada número dormido en la libreta. Pero al doblar la carta, la piel de mi brazo se erizó. En el pasillo oscuro se oyó un paso muy suave, como si alguien pusiera el talón con cuidado. Alcé la vista, la vela se agitó, mi sombra retrocedió asustada. El paso se detuvo justo al otro lado de la puerta. Un silencio largo. Contuve la respiración. Luego, el leve roce de una mano probando el pomo. Lentamente, como tanteando la cerradura. Deslicé la carta en el cajón de la mesa, lo cerré y aún sentí el relieve del papel en la palma. La vela vaciló otra vez y un viento se coló por la rendija trayendo un frío hondo, junto con la certeza de que alguien estaba ahí afuera, escuchando. A la mañana siguiente, la luz entraba por la ventana y se deslizaba en líneas doradas sobre el suelo frío. Apenas abrí la puerta de mi habitación, la puerta de enfrente también se abrió. Rosa estaba allí, apoyada en el marco, como si me hubiera estado esperando. Su perfume flotaba en el aire, familiar y difícil de confundir. Recordé de inmediato la advertencia de mamá en la carta. Ten cuidado con quienes quieran controlarte. La frase adquiría de pronto un peso inquietante. «Te has levantado temprano», dijo Rosa con una sonrisa ensayada. «Supongo que no habrás dormido bien». Sus ojos descendieron hacia mis manos, deteniéndose apenas un instante, como buscando algo. Cerré los dedos instintivamente. La llave no estaba allí, pero mi reacción le dio una pista. Salí al pasillo. La luz iluminaba los retratos familiares, revelando grietas finas en las paredes. En la cocina se oían ruidos de platos. Seguramente Isabel preparaba café. Diego aún no aparecía. Yo quería evitar cualquier confrontación, pero Rosa ya había tomado la iniciativa. «Lucía», bajó la voz, «mamá te dejó una carta privada, no lo niego, pero dime, ¿dónde está la justicia?» Yo fui la que estuvo al lado de ella en su enfermedad, la que recibió a los invitados en el funeral. Y de repente aparece un sobre en la mesa y resulta que todo cambia. Rozó con los dedos un marco de cristal en la pared. La verdad, a veces necesita a alguien que marque el compás.
Podemos hablar más adelante, respondí con la voz ronca. Mamá debía de tener sus razones. Rosa sonrió con un gesto afilado. Quizás la razón solo fue quererte. Eres la hija menor, la frágil. Mamá no quería que te pisotearan, pero querer no siempre es lo mismo que ser justa. Piensa en la casa, en la tierra en Salamanca, en las cuentas que nadie revisa. ¿Hasta cuándo podrás resistir? Se cruzó de brazos. Propongo algo, vendemos la tierra, repartimos el dinero en partes iguales. Esa finca lejana no sirve de nada. Y los papeles, que Alejandro los gestione. Él entiende más. La palabra vender cayó como una piedra en el suelo. La miré fijamente. No vi ira en sus ojos, solo cálculo. No tengo prisa, le dije. Primero debemos aclarar el origen de esas tierras. Rosa arqueó una ceja, sonrió con suficiencia. Entonces, más razón para dejarlo en manos de alguien con experiencia. Los ahorros, las escrituras, los contratos, se leen mal si no sabes. Movió sus pendientes y añadió. Por ejemplo, la llave de la caja. No deberías llevarla siempre en el bolsillo. Me tensé. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo sabes eso? Solo digo que las cosas importantes no deben mezclarse, no vaya a ser que se pierdan. Respondió con calma, pero su mirada seguía clavada en mi manga, donde la noche anterior se había notado un bulto. En mi cabeza una pregunta explotó. ¿Quién le había contado? Manuel no, él me la entregó discretamente. ¿Alejandro? ¿Diego? ¿O acaso papá? Siempre callado, siempre observando. Rosa dio un paso más cerca y cambió de tono. No quiero forzarte, solo temo que te pongan en medio. Alejandro está endeudado. Diego, ya lo sabes, yo solo tengo mi escuela y los niños. Si esto se alarga, la gente hablará. Entrégale la llave a Alejandro o a papá. Yo seré el puente. No, dije, una sola palabra, firme. Mamá me nombró en su carta. Abriré la caja con Manuel delante de todos. Antes de eso, nada. El silencio duró un latido. Rosa asintió como si ya hubiera previsto mi respuesta. Entonces, recuerda algo, murmuró mirando la foto de papá. A veces no saber te deja dormir tranquila. Yo también miré el retrato, el rostro severo, distante. Escuché en mi mente la voz de mamá. No ocultes. Saber es lo único que permite cambiar, respondí. Avanzamos juntas por el pasillo. Bajo nuestros pies, la alfombra vieja guardaba el eco de pasos pasados. Al pasar junto a un armario, puse la mano en el borde. Rosa lo notó y advirtió. No revuelvas demasiado. Hay decisiones tomadas hace mucho. No revuelvo, dije. Busco. Ella sonrió, pero dejó escapar sin querer. De todos modos, la caja está llena. Manuel lo dijo. Me detuve en seco. ¿Cuándo te lo dijo? Rosa parpadeó, vaciló y agitó la mano. Lo supuse. Las cajas suelen estar llenas. Se giró y se marchó hacia la cocina, dejando tras de sí un ligero roce de su falda en el suelo. Yo permanecí inmóvil, con la certeza clavada como una espina. Alguien dentro de la familia había filtrado información, y hasta que no supiera quién, no podía abrir esa caja. Aquella mañana salí a la calle más temprano de lo habitual. Después de la conversación con Rosa, la idea de que había un informante me pesaba como un grano de arena en el ojo. Cuanto más lo pensaba, más dolía. Pensé en Diego. Entre todos, él era el más propenso a ser arrastrado. La frase suya de antes, «La pequeña no sabe nada», resonaba muy fuerte. Le envié un mensaje corto invitándolo a tomar un café en el pequeño bar de la esquina, a unas calles de la casa. Contestó escueto, en 15 minutos. El café llevaba años abierto, la puerta de madera oscura, con una campanita que sonaba cada vez que alguien entraba. Dentro, la barra ordenada, el olor intenso a espresso y a bollos recién horneados llenaba el aire. Me senté junto a la ventana,
mirando la calle empedrada con olivos bajos. En el reflejo del vidrio, mi sombra se mezclaba con la de la gente que pasaba deprisa. Sobre mi cuello, la cadena de plata descansaba sobre la clavícula. Esa madrugada había escondido la llave dentro de un colgante hueco, cerrándolo con cuidado. Diego llegó con retraso, el abrigo abierto, el pelo revuelto como si hubiera corrido. Se dejó caer en la silla. Pidió un café solo, tenía ojeras, olía a tabaco. Permanecimos unos segundos en silencio, oyendo la máquina de café resoplar. Yo hablé primero, preguntando si había dormido bien. Se encogió de hombros, dijo que se quedó trabajando en cosas de la empresa. Revolví mi taza mirando cómo el café giraba. Diego, le dije, procurando sonar natural, cuéntame qué piensas de lo que viene. En casa hay mucho movimiento. Él arqueó una ceja. ¿Qué otra cosa puedo pensar? Todo termina en dinero. Aquí siempre es lo mismo. Sonrió, breve, sin humor. Cambié de tema, preguntando directamente por las deudas de la empresa. Diego vaciló un instante, luego suspiró. No es tanto, solo es flujo de caja. El mercado estuvo mal, los clientes tardaron en pagar. Necesito una suma para tapar el hueco. Alejandro lo sabe. Evitaba mirarme, tamborileando los dedos contra la mesa. ¿Y por qué tanta prisa? Insistí. Rió con sequedad. Porque a los acreedores no les gusta la palabra retraso. Cuando el camarero dejó su café, él bebió un sorbo largo. Yo me incliné hacia adelante, bajando la voz. Le contaste a Rosa lo de la llave. Diego giró la cara hacia la ventana, en silencio. La pausa se alargó como una cuerda tirante. Finalmente exhaló. Se me escapó. Después de la comida, me preguntó qué había dado Manuel. Le dije que una llave, nada más. No pensé que armaría tanto escándalo. Me mordí el labio. ¿Sabes por qué mamá me nombró a mí en la autorización? Diego frunció el ceño. Porque te quería, porque pensaba que eras débil. Me miró fijo, con una mezcla de reproche. Y porque creyó que los débiles no saben ser crueles. No me alteré. Solo apoyé la mano en la mesa. Mamá confió en mí porque no busco beneficios, solo su honor. Tú, en cambio, estás endeudado. Miras la llave como un salvavidas. Diego soltó una risa vacía. Seamos claros, Lucía, esa llave puede salvarnos a todos. Abrimos, vemos los papeles, vendemos la tierra, repartimos, cada uno con su parte. Yo pago, tú te quedas algo, Alejandro también. Todos respiran. Sus ojos bajaron a mi cadena. No dejes que un trozo de metal se interponga. ¿Y si la tierra tiene un origen turbio? Vender sería legitimar una mentira. Repliqué. Él chasqueó la lengua. Siempre con historias viejas, en esos años todos tenían secretos. ¿Vas a escarbar eternamente? Ahora toca ser prácticos. Lo miré. Vi su cansancio bajo la dureza. Dime la verdad. ¿Quién es el acreedor? ¿Cuál es la fecha límite? Diego apretó los labios, un destello de ira en sus ojos. ¿Para qué preguntas? ¿Para que haya más murmullos? Guardé silencio. En ese silencio oí el reloj de pared marcar el compás. Recordé lo que mamá escribió. No dejes que nadie te chantajee con el honor. Levanté la vista. No voy a murmurar. Quiero ayudarte, pero no a costa de la verdad. Diego golpeó la taza contra el plato. Se inclinó, bajando la voz. Entonces es simple. Dame la llave. Solo miro, copio los documentos sin tocar nada. Necesito saber qué hay para calcular. Si no, habrá problemas. Pronunció esa palabra con dureza, como quien deja un cuchillo en la mesa. Me recosté, tocando el colgante en mi cuello. ¿Problemas de qué tipo? Diego sonrió torcido. No quieres saberlo. Ellos ya saben que la tienes. Me quedé helada. ¿Quién lo sabe? Él no contestó. Agitó la mano como quitando polvo. Lo miré de frente. La llave se abrirá con Manuel frente a todos.
Diego se rió frío. ¿Crees que esas reglas te protegerán? Se frotó la cara, de pronto cansado. No quiero llegar tan lejos, pero si no cedo, otros lo harán. Pasamos unos minutos más, cada cual en sus pensamientos. Al levantarse, Diego dejó unas monedas arrugadas sobre la mesa. Le dije que yo pagaba. No discutió. En la puerta, la campana volvió a sonar. Se subió la gorra, levantó el cuello del abrigo. Piénsalo, Lucía, no bromeo. Asentí, sin promesas. Caminé despacio por la acera de piedra. El sol ya estaba alto, las sombras se alargaban. Toqué la cadena. El colgante hueco pesaba poco pero firme. La llave descansaba dentro, segura. Eso me dio fuerza. En mi cabeza dibujé las flechas. Diego admitió que habló con Rosa. Tiene deudas, un plazo. Otros saben de la llave. El eslabón nuevo es el dinero. Necesito pruebas, facturas, contratos, mensajes. No para exhibir, sino para entender el peso que lo empuja. Respiré hondo. La frase de mamá volvió. La verdad no tiene pies. Debes ir y cargarla. Ajusté el cuello de mi abrigo, cubriendo la cadena, y me giré hacia el banco. Antes de abrir esa caja, debo saber quién está esperando a la puerta para arrebatármela, y esta vez no me distraeré. Nunca más. Después de 40 días, volvimos a la iglesia del pueblo para la misa en memoria de mamá. Las campanas sonaron 3 veces y luego callaron, dejando un silencio fresco en la nave. El olor a cera se mezclaba con la humedad de la piedra, y los pasos de los parientes sobre el suelo de baldosas marcaban un ritmo tenso. Yo me senté en un banco lateral, la cabeza inclinada, leyendo la oración, pero las palabras resbalaban como agua. En mi mente solo quedaba la frase de la carta: llegará el día en que tendrás que estar sola. Tal vez ese día era hoy. Al terminar la misa, el sacerdote nos invitó a la sala de reuniones. El cuarto era estrecho, con paredes blancas y una ventana abierta al patio donde crecía un olivo. En el centro, una mesa rectangular con sillas alrededor, unas botellas de agua y galletas. Alejandro se sentó en la cabecera, erguido pero con los hombros tensos. Rosa, a su derecha, cruzaba las manos y miraba a todos con aire de anfitriona forzada. Diego se colocó al borde, el teléfono boca abajo, los dedos golpeando el borde de la mesa. El tío Miguel, hermano de papá, entró con paso firme. La tía Carmen llegó después, con abrigo oscuro y mirada cansada pero firme. «Hablemos breve», dijo el tío Miguel, su voz grave. «¿Vuestra madre ya descansa? Lo que queda es ordenar. El terreno de Salamanca hay que tasarlo y venderlo pronto. La casa de Madrid debe quedar como casa de la familia. Hay que repartir con calma». Miró a Alejandro y asintió como dándole la autoridad. Ese gesto cayó sobre mí como una piedra. Alejandro agradeció, habló de los gastos del funeral, del tejado roto, de los impuestos. Rosa lo apoyó. Siempre hace falta alguien que lleve el timón. Diego callaba, pero su silencio estaba lleno de inquietud. La tía Carmen tosió suavemente, me lanzó una mirada que me pedía calma. «Cuanto antes mejor», insistió el tío. «Un terreno lejos, guardado, solo trae problemas. No conviene ruido, la gente habla». Sentí las miradas de algunos primos, agudas como agujas. Una tía murmuró: «La hija menor debería ceder. En manos de los mayores todo es más seguro». Sus palabras, livianas, me pesaron como plomo en el pecho. Quise callar, pero la frase de mamá volvió: «La verdad no camina sola, debes traerla tú». Inspiré hondo y me enderecé. «No me opongo a la tasación», dije con voz pareja, «pero hay que aclarar el origen del terreno. Hace 40 años hubo un acuerdo roto. Si vendemos ahora, podríamos repetir el error». Alejandro me sonrió con frialdad. «¿Dónde leíste esas historias?». Rosa le tocó la muñeca, como pidiendo calma.
Diego se movió incómodo, sin hablar. El tío Miguel frunció los ojos. Eres joven, no creas en rumores. El terreno tiene escritura y sello. Eso basta. Un sello también puede ocultar, respondí. Mamá escribió que la prisa por guardar las apariencias llevó a decisiones equivocadas. La palabra apariencias hizo que varios bajaran la vista. La tía Carmen intervino. Escuchemos a la niña, después decidimos. Rosa me miró con ojos cubiertos de niebla. Puedes decir lo que sepas, Lucía, pero no conviertas el duelo en un juicio. Asentí. Solo repito lo que tengo. Saqué de mi bolsillo un sobre transparente con copias de papeles viejos y la nota de mamá. Mis manos no temblaban, pero el calor me quemaba la palma. Antes de morir, mamá me dejó una carta, dije. En ella explica que el terreno de Salamanca estaba ligado a una promesa incumplida y que un documento desapareció. Mamá abrió una caja fuerte en el banco para guardar un cuaderno de ahorros y los papeles originales. Tengo la llave y la autorización. Abriré la caja con el abogado, delante de la familia. Hasta entonces, la venta debe detenerse. La sala se hundió en un silencio más pesado que el aire. Alejandro apretó el respaldo de la silla. Rosa apretó los labios hasta formar una línea rígida. Diego miró su teléfono, como buscando refugio. El tío Miguel apoyó las manos en la mesa. Dices que hay carta, llave, caja, pero son solo palabras. Sin notario, ¿qué valor tienen? Todo dependerá de lo que encontremos dentro, respondí. Si no hay nada, aceptaré la decisión de ustedes, pero si existe, debemos respetar la voluntad de mamá y la ley. Los murmullos se extendieron como un oleaje. Carta privada, caja fuerte, herencia, deuda. La tía Carmen me susurró. Basta por hoy, deja que hablen los documentos. Rosa cambió de tono, dulce otra vez. Guarda la carta si quieres, podemos tasar mientras tanto. No vender, solo saber el valor. ¿Qué te parece? Entendí su estrategia. Abrir la puerta por la tasación y luego empujar hacia la venta. La tasación puede esperar, dije. Primero la caja. Si los papeles muestran problemas, la tasación no servirá. Alejandro golpeó suavemente la mesa, como cerrando el debate. De acuerdo, dijo. Abre la caja, pero que estén todos y pronto. No alargues los rumores. Acepté. Lo antes posible. Manuel fijará la fecha. Diego se incorporó. Que venga también el tío Miguel, para que no piense que inventamos. El tío sonrió seco. No temo que me inviten. Entonces, una tía, casi al salir, comentó. Dicen que la menor siempre fue la favorita de la madre, por eso ahora guarda la llave. Demasiado cariño acaba siendo injusto. La frase, suave, fue como una aguja en la herida. Algunos asintieron. Yo apreté los labios. La tía Carmen golpeó la mesa con firmeza. Favor o no, fue voluntad de la difunta. No cambiemos la voz de los muertos por la comodidad de los vivos. El ambiente se endureció. Noté mis dedos clavados en el sobre. Recordé de nuevo la frase, llegará el día en que tendrás que estar sola. Solté el papel, respiré hondo. Solo pido una cosa, dije en voz alta. Antes de juzgar, miren los documentos. Si no hay nada, yo misma propondré vender, pero si los hay, hagamos lo correcto. El murmullo volvió a crecer. Algunos asentían, otros negaban, otros me miraban como a quien ha soltado una granada en la mesa. El sacerdote golpeó la mesa, pidiendo silencio. Propuso una oración antes de salir. Junté las manos, cerré los ojos. En la oscuridad vi el rostro de mamá sonriendo en paz. Cuando abrí los ojos, me encontré con todas esas miradas. Sorpresa, sospecha, cautela, curiosidad. Nadie dijo nada más. Se levantaron con sus pensamientos, las sillas chirriando contra el suelo. Guardé el sobre, salí al atrio. El sol del mediodía bañaba el patio y el tronco del olivo. Supe que acababa de lanzar una piedra al agua tranquila.
Las ondas se extenderían rápido y en algún lugar ya había redes tendidas esperando. Supe, desde el momento en que me atreví a revelar la carta que mi madre me había dejado durante la reunión familiar en la iglesia, que ya no había camino de regreso. Mis pasos de vuelta a casa eran vacilantes, como si caminara por un sendero pedregoso, flanqueado por miradas de sospecha y murmullos. Rosa no se molestó en ocultar su desprecio. Murmuró justo detrás de mí, lo bastante alto para que lo escuchara. Una hija menor no puede pretender estar a la misma altura. Esas palabras, tan filosas como un cuchillo, cortaron de nuevo mi orgullo, siempre relegado desde el día en que nací. Comprendí entonces que esta batalla no era solo sobre papeles o herencias, sino sobre mi lugar en esta familia. A la mañana siguiente fui al despacho del abogado Manuel. El edificio se alzaba en el centro de Madrid, entre calles estrechas y antiguas, con muros cubiertos de musgo y ventanas de madera oscura que parecían guardar siglos de historias. Su oficina estaba en el segundo piso, tras una pesada puerta de madera con una placa de bronce que rezaba: Manuel González, abogado de familia. Al entrar, me recibió el olor a madera vieja mezclado con café recién hecho. El escritorio estaba cubierto de expedientes, las estanterías repletas de códigos legales, y una lámpara amarillenta bañaba los papeles con su luz tenue. Manuel levantó la vista de los documentos. Sus ojos serenos tenían la calma de alguien que medita cada jugada como en una partida de ajedrez. «Lucía», dijo, con voz grave pero cálida, «has abierto una puerta que muchos en tu familia preferían mantener cerrada. Cada paso, de ahora en adelante, debe ser medido con cuidado». Me senté frente a él, apretando la llave de la caja fuerte que guardaba en el bolsillo del abrigo. «No puedo dar marcha atrás», respondí. «Mi madre confió en mí. Debo descubrir toda la verdad». Manuel asintió lentamente. Luego sacó una carpeta de un cajón. «Hay algo que debo contarte. El testamento de tu madre, además del documento principal, tiene un anexo». Me sobresalté. «¿Un anexo?» «Sí, no se divulgó al resto de la familia, pero está registrado en mis archivos. En ese anexo, tu madre especifica que, en caso de disputas, debe abrirse la caja de seguridad número 24B en el Banco Central. Allí guardó documentos originales y una libreta de ahorros antigua. El corazón me latía con fuerza. Entonces, nada ha terminado todavía». Manuel se acomodó las gafas y continuó. «Tu tarea será demostrar la validez de esos documentos. Si los jueces lo reconocen, toda la partición de bienes deberá revisarse. Pero…» Se detuvo, su mirada penetrante. «La familia te atacará. Nadie quiere que su herencia sea puesta en duda». Respiré hondo. «Me ayudará, ¿verdad?». Sonrió con un leve gesto. «Le prometí a tu madre. Ella creía que algún día serías lo suficientemente fuerte para enfrentarte a esta verdad. Yo estaré a tu lado mientras tengas el coraje de no abandonar». El silencio envolvió la oficina. Entonces Manuel sacó un sobre marrón y lo colocó sobre la mesa. «Aquí tienes una copia de uno de los documentos más importantes que tu madre dejó en la caja. Guardé esta copia por precaución». Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una libreta de ahorros antigua, con el papel amarillento y la tinta desvanecida por los años. En la primera página, un nombre escrito me heló la sangre. Titular: Javier Morales. Javier Morales, un nombre totalmente desconocido. No era mi padre ni ningún familiar que conociera. Pasé las páginas. Depósitos y retiros hechos con regularidad hace 40 años. «¿Quién es él?», pregunté con voz entrecortada. Manuel no respondió de inmediato. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la plaza iluminada por el sol. «Es lo que debemos averiguar. Este hombre está directamente relacionado con el origen de la tierra en Salamanca.
y quizás sea la clave de todos los secretos que tu madre escondió. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Un nombre extraño, vinculado a la herencia, guardado celosamente por mi madre durante 4 décadas. ¿Por qué me lo dio a mí?, susurré. Manuel me miró fijamente. Porque si esta verdad se revela, puede destruirlo todo: la familia, la posición social, incluso tu seguridad. Tu madre te eligió a ti porque sabía que escogerías la justicia antes que el beneficio. Cerré la libreta con manos temblorosas. La voz de mi madre resonó en mi mente como un eco lejano. No todo es como parece. Al salir del despacho, tuve la sensación de haber puesto un pie en un campo de batalla. Esta vez no era solo el desprecio de Rosa ni el silencio de Alejandro, sino un enigma capaz de sacudir los cimientos mismos de nuestra historia familiar. En mi bolso, la libreta de ahorros descansaba inmóvil, pero para mí pesaba como una piedra. Y en la tapa, el nombre Javier Morales brillaba como una puerta entreabierta hacia una oscuridad que jamás había imaginado. Decidí no quedarme de brazos cruzados. El nombre de Javier Morales era como una espina clavada en la memoria, y las palabras de mi madre no dejaban de resonar. Este patrimonio no nos pertenece solo a nosotros. Al amanecer, tomé un autobús hacia un pueblo a más de 1 hora de Madrid, donde, según Manuel, aún quedaban ancianos que recordaban lo ocurrido hace 40 años. El camino serpenteaba entre campos resecos, olivares dispersos y muros de piedra cubiertos de musgo. Miraba el paisaje alejarse mientras mi mente se apartaba de los cuchicheos en casa, enfocada en un hilo delgado delante de mí, encontrar a alguien que supiera la verdad. El pueblo era pequeño, como una caja de madera en medio del valle. La plaza estaba vacía, algunos bares abrían temprano y el tintinear de las tazas de loza llenaba el aire. Pregunté por allí, y una mujer con una cesta de pan me aconsejó visitar a señora Pilar. Ella recuerda más que el propio ayuntamiento. Seguí sus indicaciones hasta una casa blanca de puertas marrones, con macetas de geranios rojos en el umbral. Me abrió una anciana de cabello blanco recogido y ojos sorprendentemente claros. Me presenté como la hija menor de Isabel. Se detuvo un instante, luego me invitó a entrar y sirvió té con galletas desmigajadas. «Tu madre venía a verme», dijo. Era buena, pero sus ojos a veces se volvían duros, como de alguien que ya había decidido algo irreversible. Le conté el desorden de la herencia, la carta, el cuaderno de ahorros a nombre de Javier Morales. Pilar escuchó en silencio, asintiendo apenas. Finalmente suspiró. Esa historia no empezó con tu madre. Empezó una generación antes, cuando tu padre era joven. Me relató que mi abuelo había tenido 2 hijos, mi padre y un hermano perdido en la infancia. Décadas después, ese hermano volvió, con un acuerdo manuscrito sobre unas tierras en Salamanca que supuestamente debían repartirse entre los 2. Pero las cosechas fallidas y la falta de papeles actualizados hicieron que la promesa se volviera carga. Se habló de vender, de hipotecar para salvar la viña, dijo Pilar, y entonces lo que era palabra dada se convirtió en disputa. Pregunté qué ocurrió con ese hermano. Pilar dejó la taza. Vivió un tiempo aquí, con su mujer enferma y un niño pequeño. Al principio hubo compasión, pero cuando apareció el dinero, aparecieron también las miradas torcidas. Hubo una reunión en la iglesia del pueblo, para resolverlo en familia. Tras esa noche, el hermano se marchó dejando una bolsa de documentos. Tu madre los recogió, recordó. La anciana fue hasta un mueble y sacó un cuaderno de tapas verdes gastadas. No guardó esto por chisme, sino por memoria, dijo. Era un registro de visitas a la oficina local, nombres, fechas, motivos. Allí, en tinta azul desvaída, aparecía Isabel plus hombre del sombrero gris. Preguntan por transferencia temporal. Necesitan firma de Miguel.
Ese nombre me heló, Miguel, el hermano de mi padre, y subrayado la frase, recibirá sobre tras la misa. Pilar pasó otras páginas. Javier Morales llega con mujer joven y un niño, solicitan residencia temporal, luego abre cuenta de ahorro en banco local. El mismo Javier del cuaderno que ahora estaba en mi bolso. ¿Estás segura de lo de Miguel?, pregunté con voz seca. Pilar no respondió directo. Señaló la palabra subrayada y dijo: en aquellos días, los hombres decidían rápido, las mujeres guardaban papeles y silencio. En las últimas páginas había una nota escrita con mano temblorosa. De noche, alguien de la familia dejó un sobre oscuro sobre la mesa. Dijo: lo pasado, pasado. El hermano se fue al amanecer. El niño lloraba. Sentí un escalofrío. Todos los rostros vinieron a mi mente. Mi padre, mi madre, Miguel, el hombre del sombrero gris, la mujer con el niño, y ese nombre, Javier, cortando como un cuchillo fino. Antes de cerrar, Pilar señaló un margen donde se leía: cuidado, traición desde dentro de la familia. Las palabras me atravesaron. Apreté la libreta y la miré, temblando. Ella dijo despacio: la verdad no elige bando, las personas sí. Fotografié las páginas, agradecí y me levanté. En la puerta, Pilar puso su mano en mi hombro. No dejes que te callen con la palabra familia, susurró. La verdadera familia no teme a los papeles. Afuera, el viento de la tarde agitaba los geranios. Caminé hacia la plaza con el corazón en un puño. En el teléfono aún brillaba la foto del nombre Miguel y aquella frase: traición desde dentro. Supe que, desde ese momento, cada paso mío caería sobre una cuerda tensa, y que, en el otro extremo, podía no estar solo Javier, sino también los míos. Regresé a la casa con el ánimo hecho un torbellino. El camino empedrado que llevaba hasta la entrada me pareció más largo que de costumbre. Los olivos a cada lado inmóviles, sus sombras entrecruzadas como manchas de tinta imposible de borrar. En mi cabeza giraban las palabras de la señora Pilar: traspaso temporal, la firma de Miguel, el sobre dejado después de la cena. Y en medio, ese nombre que no dejaba de parpadear: Javier Morales. Recordé la pregunta de Diego semanas atrás, cuando aún no hablábamos de la caja. ¿Crees que mamá ocultó algo sobre papá? Entonces lo ignoré. Ahora la pregunta regresaba como un martillo seco en mi nuca. La puerta se abrió y un olor amargo a café se extendió por el pasillo. El salón ya estaba lleno. Alejandro ocupaba la cabecera, erguido. Rosa, a su derecha, con un vestido oscuro y una sonrisa fina, las manos entrelazadas como si tuviera las frases listas. Diego estaba junto a la ventana, la cabeza baja, el teléfono boca abajo sobre el estante. Algunos tíos y tías en los lados, murmurando en voz baja, el arrastre de las sillas sonaba como filos de cuchillo. «Bien», asintió Alejandro al verme. «Llegas justo a tiempo. Hay que cerrar esto antes de que todo el barrio hable». Lanzó una mirada a Rosa y ella no tardó en entrar en escena. «Lucía», dijo despacio, «has creado confusión. Hablas de cartas, de cajas, de anexos, pero no has mostrado ni un papel. ¿Es justo eso?» Dejé el bolso en la silla. «Acabo de ver a una testigo. Hay registros del archivo del pueblo. El nombre de Miguel figura en la línea de confirmación. Entregaré copias al abogado». Lo dije en frases cortas para no perder el pulso. Hubo un murmullo contenido. Alejandro ajustó la manga. «No es el momento de contar retazos. Hace falta procedimiento. Abriremos la caja con Manuel delante de todos. Después se habla». Dijo todavía con calma, pero las palabras «no es el momento» pesaron en el suelo. «Si no es el momento, ¿por qué ya presionan para vender las tierras?», respondí. Alejandro calló. Rosa sonrió leve, como sacudiendo ceniza de la manga.
No confundas, hermanita. Valorar no es vender. Pero antes de valorar, todos tenemos derecho a saber qué guardas. Yo no guardo nada más que la llave, contesté. Mamá me la confió. No tengo obligación de mostrar papeles sin verificar su validez. Rosa ladeó la cabeza. Entonces admites que escondes algo. La palabra escondes cayó dura en la mesa. Varias miradas se clavaron en mí. Respondí despacio. Proteger pruebas no es esconder. Romper un sello, eso sí lo es. Diego seguía en la ventana, tamborileando sobre la madera. Discutís en vano, dijo sin mirar a nadie. La solución es simple. Lucía entrega la llave, abrimos la caja, fotografiamos los documentos, los enviamos al grupo. Listo. Su frase cortó el aire como cuchillo. Eso rompe el acuerdo, le dije. Manuel fijó que abrir la caja exige acta oficial. No se puede fotografiar y mandar por chat. Alejandro frunció el ceño, suspiró. De acuerdo con el procedimiento, pero no podemos alargar. La gente murmura. ¿Piensas en la imagen de esta familia? Esa palabra, imagen, comprimió la sala. Recordé la carta de mamá. Que nadie te asuste con el honor. El honor no está por encima de la verdad, dije en voz baja. Rosa se inclinó sobre la mesa. ¿Verdad? Perfecto. Pues cuéntala aquí mismo. Nombres, lugares, todo. No más vaguedades. Bajó el tono. ¿O solo tienes un trozo y estás inventando lo demás? La miré directo. Javier Morales. Una libreta de ahorros, extractos en el pueblo, una nota sobre un sobre dejado tras la cena y la firma de Miguel en la solicitud. Si invento, el juez lo desmonta en un día. Hubo un golpe de silla. Un tío protestó. Rosa cambió de gesto. «Estás difamando a nuestro tío». «No», dije serena. «Repito una línea de archivo que hable en los papeles». Diego se apartó de la ventana, dio pasos al centro. «Basta», dijo mirándome, ahora sí. «Pones a todos en jaque por un cuaderno viejo. ¿Sabes lo que enfrentaremos?» Hizo una pausa y miró a Rosa. «Tienes razón, dejemos de rodeos. Abramos la caja». Le pregunté, «¿De qué lado estás?» Diego tragó saliva. «Del lado de la familia». Y para sellar, añadió frío, «Entrega la llave». Las sillas se arrimaron. Los ojos brillaban con un extraño fervor. Alejandro alzó la mano queriendo calmar, pero Rosa ya tenía la corriente en sus dedos. «Lucía, abriremos la caja mañana en el banco, pero la llave la quiero esta noche, así no hay excusas». Extendió la mano, tranquila. Diego, al lado, clavaba la mirada como un clavo. Alejandro murmuró, «No la empujen». Luego a mí, «Si la guardas hasta mañana, da tu palabra aquí». El salón vibraba como ramas en viento. Sabía que este era el quiebre. Si cedía, perdía rumbo. Si resistía demasiado, sería acusada de rebelión. Saqué del bolso la cita de Manuel. «Mañana a las 9, sucursal central. Están todos invitados». La di a Alejandro. Él leyó y asintió, pero Rosa no cedió. «Quiero ver la llave». Me quedé inmóvil. La imagen de mamá en la cocina cruzó mi mente. Toqué el collar en mi cuello. «¿Estás segura?», dije. «Nadie la tocará hasta el banco». Rosa chasqueó los dedos. «Entonces iremos contigo. Al cuarto. La guardamos en sobre lacrado. Aquí, en la casa, mañana la llevamos». Varias cabezas asintieron. Diego ya se movía hacia la escalera. «Jamás la sacaré de este collar antes de entrar al banco», respondí clara. «Esa es la condición». Alguien murmuró, «terca». Alejandro miró alrededor y propuso, «Que duerma esta noche en el salón, a la vista de todos. Mañana vamos juntos». Esa frase levantó un marco de hierro en medio de la sala. Rosa sonrió satisfecha. Diego dejó el móvil a un lado. Sentí la sangre en las sienes. Entendí que me acorralaban como a una ficha en la última casilla. Respiré hondo y asentí. «Bien. Dormiré bajo la escalera ante todos. Mañana iremos».
Recuperé el papel de la cita. Cuando giré, oí los susurros arrastrándose como pasos en pasillo. Honor, venta de tierras, libretas de ahorro, todo mezclado en una nube espesa. Me acerqué a la ventana donde Diego estuvo. Quedaba la marca de su mano en el cristal. Afuera, la noche cayó de golpe. Por dentro, un frío me recorrió la espalda. Mañana la caja se abriría. Pero antes me aguardaba una larga noche bajo ojos vigilantes. Apreté el collar contra la piel. El metal me ardió como un recordatorio. Y supe que, en un parpadeo, todo podía escaparse de mis manos. La mañana transcurrió entre gestiones frías. Verificar la cita, registrar a los familiares presentes, firmar el libro de entrada, abrir la caja 24B frente al empleado del banco y al abogado Manuel. Yo giré la llave con manos temblorosas, recordando las palabras de mi madre como una cuerda apretando mi muñeca. No temas a la verdad. La tapa de metal se abrió y un olor a papel viejo y hierro frío se esparció. Manuel selló de nuevo los sobres, los guardó en una carpeta oficial y nos invitó a regresar a la casa para abrirlos frente a toda la familia, con testigos completos. De vuelta en la sala principal, el aire estaba espeso, casi visible. Alejandro ocupaba la cabecera, rostro impasible pero con las venas tensas en la sien. Rosa, de pie junto al armario de madera, tenía los ojos brillantes, expectantes. Diego se apoyaba contra la ventana, brazos cruzados, fingiendo indiferencia. La tía Carmen y el tío Miguel permanecían en silencio, manos sobre las rodillas como para impedir que temblaran. Manuel colocó la carpeta sobre la mesa y con calma fue rompiendo los sellos rojos uno por uno. Su voz sonó como un metrónomo. Abriremos cada documento, leeremos en voz alta y levantaremos acta. Nadie tocará los papeles sin permiso. El primer sobre contenía una libreta de ahorros descolorida con el nombre en la portada, titular Javier Morales. Un murmullo recorrió la sala. Rosa sonrió con ironía, pero se borró pronto como si dudara de su propia estrategia. Manuel me pidió leer. Pasé las páginas. Depósitos y retiros de hace más de 40 años. Dentro, un papel decía, parte del dinero reservado para enviar a Salamanca. Alejandro me interrumpió, ceño fruncido. ¿Quién es este Javier? Respondí con voz baja. Alguien relacionado con el origen de la tierra. Mamá lo guardó como prueba. El segundo sobre contenía una carta de mi madre. Leí en voz alta. Hablaba de un hermano perdido, de un préstamo temporal, de una firma para salvar la cosecha de uvas con la promesa de devolverlo. Y la frase que cayó como piedra en un pozo seco. No piensen que esta herencia es solo nuestra. Carmen lloró en silencio. Nadie se atrevió a replicar. El tercer sobre tenía viejos títulos de tierra y un anexo manuscrito con sello municipal. Manuel lo extendió sobre la mesa. En la esquina, un nombre estampado. Miguel. Todos lo miramos. El tío bajó los ojos, susurrando. En aquel tiempo, nos dijeron que era para proteger a la familia. Rosa intentó reaccionar. Un papel viejo no significa nada. La ley ahora es distinta. Manuel contestó sereno. La ley evoluciona, pero los acuerdos siguen teniendo valor. Si esto llega a un tribunal, habrá ajustes en la repartición. Más murmullos. Alejandro respiró hondo, apretando las manos hasta blanquear los nudillos. Su mirada hacia mí ya no tenía burla, sino cansancio. Diego caminó alrededor de la mesa, examinando cada papel, evitando mis ojos. El siguiente hallazgo fueron 3 fotos en blanco y negro. En una se veía a mi padre, joven, junto a un hombre de sombrero gris. Detrás, escrito, Salamanca, entrega de papeles, presente Javier. Manuel anotó, prueba 4, Javier Morales estuvo en la transacción. Rosa protestó, una foto no prueba nada. Manuel replicó, compararemos la letra con la carta y la libreta. Un tribunal sabrá enlazarlo.
Luego apareció un compromiso de devolución. Cuando pase la dificultad, devolveré el nombre prestado. No dejar disputas a los hijos. Firmado por 2 personas, una firma clara de Javier y otra incompleta pero inconfundible de mi padre. El silencio cayó como hielo. Sentí mi corazón golpear como un martillo contra la madera. Manuel resumió: con este conjunto se puede afirmar que una parte del patrimonio de Salamanca corresponde al hermano perdido o sus herederos. Alguien murmuró: entonces, lo que tomamos era de otro. Alejandro cerró los ojos un instante y dijo: que sea según la ley. Rosa, en cambio, insistió: la prescripción puede invalidarlo. No concluyamos tan rápido. Me miró como acusándome. Yo solo respondí: no tengo prisa, solo he mostrado la primera mitad de la verdad. El ambiente cambió. Ya no eran miradas de odio, sino de sospecha contenida. Diego se apartó de la ventana, inseguro. Manuel guardó todos los documentos y levantó otro sobre, más pequeño, color marfil, con la letra inclinada de mi madre. Para Lucía. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Rosa se adelantó. «Ábrelo ya». Alejandro la detuvo con un gesto firme. 10 minutos de pausa, luego lo abrimos. Esos 10 minutos fueron eternos. Yo miraba la luz sobre las baldosas, oyendo murmullos como agua que se filtra por grietas. «No temas a la verdad», repetí en silencio. Regresé a la mesa. Manuel sostuvo el pequeño sobre con el cuchillo listo. El papel parecía temblar en sus manos. Y justo antes de cortar, comprendí. Lo que acabábamos de revelar era solo la mitad de la montaña. Lo que aguardaba dentro de ese sobre podía derrumbarlo todo. El cuchillo pequeño recorrió el borde del sobre con un sonido agudo, casi imperceptible. Todos contuvieron la respiración. Manuel abrió el último sobre, sacó una carta doblada en 3 y una libreta de tapas marrones gastadas. En mi cabeza resonó la voz de mi madre, serena como una campana al atardecer. La justicia llegará, aunque tarde. Asentí en silencio y recibí la carta de manos de Manuel. La caligrafía inclinada, inconfundible, apareció en la primera línea. Querida Lucía, si lees estas palabras, significa que ya no estoy para explicarlas. Lee hasta el final antes de decir nada. Inspiré hondo y leí en voz alta. Mi madre relataba que, 40 años atrás, la finca en Salamanca pertenecía a una rama distinta de la familia, la de Javier Morales, y que mi abuelo le pidió que la inscribiera a su nombre para evitar una deuda repentina tras la mala cosecha de uvas. Los papeles se redactaron a toda prisa, cambiando el nombre para salvar la tierra, con la promesa de devolverla cuando pasara la crisis. Pero después, escribió, los hombres de la familia callaron para proteger el honor. Yo también callé, pero lo hice para protegerlos a ustedes, sobre todo a ti, la menor, de las murmuraciones sobre el origen y las deudas. Sentí un nudo en la garganta. La sala permaneció inmóvil, como si el aire mismo escuchara. En la línea siguiente, madre añadía. En el cofre no solo guardé la libreta de ahorros, también los registros de gastos familiares durante esos años. En esas páginas hay transferencias sospechosas, hacia cuentas que no llevan nuestro apellido. El responsable principal fue Alejandro. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Vi a Alejandro alzar apenas el mentón, con los ojos ensombrecidos. Rosa se inclinó hacia adelante, los labios entreabiertos, sin palabras. Manuel colocó la libreta en la mesa. La abrí. Columnas de fechas, conceptos y cantidades. Entre apuntes domésticos había pagos repetidos a una cuenta en Salamanca, anotados como Servicio de Archivo, Custodia, con las siglas AM. Manuel señaló. ¿Qué significa esto? Pasé la página y cayó un recibo escrito a mano con el sello de una taberna cercana a la iglesia, firmado Alejandro M.
Alejandro sonrió con frialdad. Un recibo de vino no prueba nada. No es solo uno, respondió Manuel, sacando más comprobantes que mi madre había dejado pegados al fondo. Había más de 10, con fechas coincidentes a reuniones familiares. Uno decía gratificación al registro de tierras, con una cifra modesta, pero repetida. Adjunta estaba una copia borrosa de un documento oficial con firma dudosa. Mi madre había anotado en rojo: comparar con firma de tu padre, sospecha de falsificación. El silencio pesaba como plomo. Manuel usó una lupa para mostrar las dos firmas, la de mi padre en el compromiso original y la del documento sospechoso. El trazo parece similar, pero la presión de la tinta no lo es, explicó. Es típico de alguien que imita la firma sin dominar el ritmo. Alejandro se levantó de golpe. Eso no demuestra nada. Quieren manchar mi nombre. Yo pagué impuestos, sostuve la casa, organicé el funeral. ¿Y ahora me llaman traidor? Apreté la carta, manteniendo la calma. Mamá escribió: deja que los papeles hablen. Si eres inocente, el juez lo dirá. Continué leyendo. Madre había pedido a Manuel preparar la devolución legal de la tierra a los herederos de Javier, pero su salud empeoró antes de firmar. Te di la llave porque confío en que no pondrás el honor por encima de la verdad. Luego enumeraba 3 pasos: verificar las transferencias en el banco, solicitar peritaje de la firma y buscar a los herederos de Javier. Si alguien te detiene, concluía, recuerda, la justicia tardía sigue siendo justicia. Manuel indicó que colocara la carta junto a la libreta y comenzó a levantar un acta. Rosa susurró, temblorosa: Alejandro, ¿fuiste tú? Él endureció el rostro. No me interrogues así. Carmen rezaba en silencio. Miguel bajó la cabeza con los hombros caídos. Diego dio un paso atrás, mirándome con desasosiego. Manuel resumió: tenemos base para un peritaje oficial. No es una condena, pero sí sospecha fundada. Alejandro soltó una risa áspera. Adelante, no tengo miedo. Intentó tomar la libreta, pero Manuel lo detuvo con firmeza. Rosa se levantó de golpe, la silla cayendo al suelo. ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro la ignoró. Lo hice por la familia. Si no engrasaba, hoy esa escritura no tendría nuestro nombre. Un murmullo recorrió la sala. Yo dije con voz seca: engrasar falsificando la firma de papá. Él respondió airado: papá lo aprobó en secreto. Yo hice el trabajo sucio. La frase cayó como una piedra sobre hielo quebradizo. Manuel alzó la mano. Basta, mañana entregaremos todo para análisis. Guardó los papeles. Rosa retrocedió, blanca como la cera, hasta desplomarse en una silla. Diego corrió hacia ella, alarmado. Se escuchó el estrépito de un vaso roto en la cocina, luego silencio. Yo doblé la carta con cuidado, la coloqué sobre la libreta y no añadí nada. La sala quedó sumida en un rumor caótico, mientras por la ventana abierta entraba el viento agitando las hojas del acta. Alcé la vista al retrato de mi padre. Su rostro inmóvil, sin ira ni perdón, parecía observarlo todo, y entendí que, aunque nada volvería a ser como antes, el camino de la justicia, aunque tardío, ya se había abierto. A la mañana siguiente, la casa parecía haberse quedado sin sonido. No había ruido de cucharas chocando con las tazas, ni pasos sobre las baldosas, ni siquiera el tic-tac del reloj de pared sonaba igual. Yo desperté en el sofá bajo la escalera, con una manta delgada que todavía olía a incienso. La luz del amanecer entraba por la rendija de la cortina, trazando líneas plateadas sobre la mesa donde anoche habían reposado el cuaderno de gastos y la carta de mamá. Me incorporé lentamente, apoyando la espalda en la madera fría, y miré el retrato de mamá en la pared. Sus ojos, serenos, parecían no juzgar ni consolar, solo observar,
esperando que yo tomara una decisión. Bebí un vaso de agua en sorbos pequeños. La mente ya no me daba vueltas como la noche anterior. Había un silencio interior que me permitía escuchar mis propios pensamientos. Las palabras de mamá: la justicia, aunque tarde, sigue siendo justicia. Cosían pedazo a pedazo lo que se había roto. En la habitación contigua escuché arrastrar una silla. Diego apareció primero, con el cabello desordenado, los ojos hundidos y el suéter torcido. Se detuvo en la puerta, me miró y bajó la cabeza. «Hermana», dijo con voz ronca, «perdón». Las 2 sílabas cayeron pesadas en el suelo. Yo no respondí enseguida. Él se acercó a la mesa, apoyando las manos temblorosas en la madera. «Anoche me excedí. Fui demasiado lejos. No imaginé que todo sería así. No tengo excusa. Las deudas son mías y las asumiré. Pero lo de mamá, lo de las firmas, hiciste bien en descubrirlo». Lo miré de frente. Ya no había evasivas en sus ojos, solo el miedo de alguien que siente que el suelo bajo sus pies desaparece. «Gracias por decirlo», respondí, «pero el perdón es solo el inicio. De aquí en adelante, la verdad debe recorrer todo el camino». Diego asintió con los ojos rojos. Murmuró casi para sí mismo: «Si llegamos a juicio, declararé lo que sé. No me esconderé más». La puerta de al lado se abrió despacio. Rosa salió con el rostro pálido y los párpados hinchados, el cabello recogido deprisa, algunos mechones pegados a las mejillas. Nos miró como buscando un asidero. «Anoche soñé con mamá», dijo con voz apagada. Estaba en el patio con un pañuelo blanco, llamándome. Corrí hacia ella, pero no la alcancé. Se sentó frente a mí, con las manos apretadas en el regazo. «Ya no puedo defender más lo indefendible. Si necesitan mi firma para testificar sobre Alejandro, lo haré. Lo sospeché hace años, pero me hice la ciega. Tenía miedo». Miró el retrato de mamá. «Ya no quiero tener miedo». Guardamos silencio largo rato. Yo saqué de un cajón el cuaderno de gastos y el sobre y los puse en el centro de la mesa. Esta vez no me helaban las manos, sino que me daban una certeza, como la palma de mamá en mi espalda cuando cruzábamos calles llenas de gente. «Llamaré a Manuel», dije, «no solo para validar los documentos, sino para presentar una demanda formal de reparto y abrir investigación por falsificación. Si empezamos, llegaremos hasta el final». Rosa asintió despacio. «¿Hasta el final?». Diego respiró hondo. «Iré a buscar los correos y registros que Alejandro me obligó a borrar. No borré todo, te los daré». Sonreí levemente. «Entonces págame con la verdad completa». En ese momento sonó el teléfono. Era Manuel. Contesté. «Lucía», dijo, «tengo listo el borrador de la demanda y la petición de peritaje. Si la familia está de acuerdo, podemos presentarlo hoy mismo». Lo miré todo. A Diego, a Rosa, al retrato de mamá. «Estoy de acuerdo, y quiero ser la demandante principal». Al otro lado hubo un breve silencio. «Entendido, pero debes saber que será largo y ruidoso. Habrá críticas, chismes, intentos de arreglo. ¿Estás preparada?». Volví a mirar el retrato de mamá. «Estoy preparada. Ella me eligió para esto. No puedo rechazarlo». «Bien», dijo Manuel, «a las 10, en mi oficina». Colgué. Rosa se levantó para enderezar una silla caída de anoche. «Si todo sale a la luz en el tribunal, lo aceptaré. Solo una condición, que sigamos hablándonos como personas». «Como personas», asentí. Diego se frotó las manos, más tranquilo. «Entonces, yo buscaré esos archivos. Te los daré, todos». Guardamos otra vez silencio. Desde la cocina llegó el olor del café. Guardé los documentos en una carpeta y cerré el cierre con un sonido claro, como un punto final. Antes de salir, miré otra vez el retrato. «Mamá, llevaré todo a la luz. El tribunal dirá lo que falta».
La luz del sol brillaba sobre el marco. Me pareció ver una leve sonrisa en su boca. Al abrir la puerta, recibí un mensaje de Manuel. Todo listo. Acepto representarlos en todo el proceso. Toqué la carpeta, sentí su peso y respiré profundo. No caminaría sola. Diego y Rosa me seguían en silencio. Afuera, la mañana nos envolvía con una claridad nueva. Y en mi mente, como un eco lejano, la voz de mamá repetía: «La justicia llegará, aunque tarde». La pequeña sala del tribunal local estaba en el segundo piso de un edificio de piedra antigua, con pasillos estrechos y ventanas altas que dejaban entrar la luz del verano. Entré junto a Manuel, con los documentos firmemente sujetos en mis brazos. La demanda, el acta de apertura de la caja de seguridad, la carta de mi madre, el libro de cuentas, el informe pericial de las firmas, la confirmación bancaria, además de las declaraciones resumidas de Rosa y Diego. Mi corazón latía fuerte, pero debajo de la tensión había una calma inesperada. Pensé en los ojos de mi madre en la foto del altar, serenos, exigiendo valentía, sin tolerar rodeos. Alejandro ya estaba allí, con traje oscuro y corbata ajustada, las manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa. Rosa se sentaba unas filas atrás, con Diego a su lado. Ninguno de los dos lo miraba. Cuando la jueza entró, la sala se silenció. Su voz era grave, sus palabras precisas, su mirada recta como una línea sobre las baldosas. Manuel comenzó como un artesano que levanta una casa, despacio, firme. Empezó explicando la validez del anexo del testamento. Luego presentó las pruebas. Señoría, este es el acta de apertura de la Caja de Seguridad 24B, firmada por empleados y familiares. Este es el libreto de ahorros a nombre de Javier Morales. Esta es la carta manuscrita de doña Isabel, donde reconoce que la finca de Salamanca estaba a su nombre de manera provisional. Esta es una foto en blanco y negro con la nota Salamanca, entrega de documentos con presencia de Javier. Y aquí está el libro de gastos con recibos que demuestran pagos a la oficina de tierras. Colocó un informe pericial. El análisis caligráfico confirma que una de las firmas fue falsificada. Alejandro sonrió con frialdad. Tomó la palabra. Son fragmentos, nada más. Una carta sin notario no tiene valor. Una foto se puede anotar después. Los gastos eran para trámites administrativos. Si hubo errores, fueron de generaciones pasadas. Yo solo he protegido el patrimonio familiar. Su abogado pidió excluir la carta por falta de autenticidad. Manuel, sin alterarse, mostró las transferencias bancarias. Los movimientos coinciden exactamente con los gastos anotados, y el beneficiario no pertenece a la familia demandante. Luego señaló de nuevo el informe pericial. La presión del trazo, la tinta, el remate de las letras muestran claramente que la firma fue falsificada. Finalmente pidió que Rosa y Diego hablaran. Rosa se levantó, voz temblorosa. Yo sabía de esos pagos indebidos desde hace años y callé. Asumo mi parte de responsabilidad. Diego continuó. Reconozco que recibí la orden de borrar correos y documentos, pero no lo hice del todo. He entregado copias a la corte. La sala quedó en silencio. Alejandro giró la cabeza, los ojos oscuros. La jueza preguntó con detalle: ¿por qué el anexo del testamento no se hizo público? Manuel mostró el recibo legal de custodia en su oficina. ¿Qué une a Javier Morales con la finca? El libreto, la carta, la foto, las transacciones. ¿Por qué no invalidar todo el testamento? Porque la cláusula de custodia solo afecta a la parte de Salamanca. El resto de los bienes sigue en manos de los herederos actuales, aunque deba ajustarse de forma equitativa. En el alegato final, Alejandro habló del tiempo. Han pasado 40 años. Manuel respondió con calma.
Un compromiso incumplido y una firma falsa suspenden cualquier prescripción. La justicia tarda, pero no desaparece. El tribunal deliberó. La sala parecía un túnel sin fin. Cuando la jueza volvió, la luz del sol ya iluminaba el estrado. Su voz fue clara. El tribunal reconoce que la finca de Salamanca fue inscrita de forma provisional y debe incluirse a los descendientes de Javier Morales. Reconoce la falsificación de documentos. Suspende el control unilateral de Alejandro sobre el patrimonio común. Se nombra a la demandante y su abogado como administradores provisionales hasta nueva resolución. El demandado debe entregar archivos y contraseñas de gestión y abstenerse de cualquier movimiento respecto a los bienes en disputa. Un murmullo recorrió la sala. Rosa bajó la cabeza. Diego cerró los ojos un instante. Alejandro quedó inmóvil, rígido, como alguien obligado a soltar un timón. La jueza concluyó: la meta de este tribunal es restaurar el orden legal y la justicia. Las partes pueden apelar. Mientras tanto, cumplan estrictamente lo dictado. El mazo golpeó 3 veces. Salimos al pasillo. Manuel me tocó el hombro. Hoy has cruzado el umbral más difícil. El miedo. Yo asentí. Alejandro pasó rápido sin mirar a nadie. Me detuve junto a la ventana abierta. Afuera, el sol de verano caía sobre el patio. Las hojas de olivo brillaban como sal. Mi sombra se alargaba sobre la piedra, fina y recta como un hilo tensado. Y comprendí que lo que quedaba ya no era derrotar a nadie, sino devolver todo a su lugar justo, una vez y para siempre. Por la tarde regresé a la casa antigua. El portón de hierro crujió apenas, como un recuerdo que se cierra. El patio de piedra estaba tibio tras varios días de sol, y el olor de las hojas de olivo jóvenes se mezclaba con el de la cal fresca de las paredes. Me detuve ante el altar de mi madre. El incensario estaba vacío, la ceniza curvada como pequeños barcos. Cambié el agua, limpié el marco de la foto, puse unos claveles recién abiertos. Mi madre me miraba a través del vidrio, serena como siempre. Desde que el tribunal dictó la resolución provisional, dentro de mí se abrió un espacio de claridad y los murmullos de la gente se fueron desvaneciendo. Rosa llegó unos minutos después. No traía carpetas, solo un pequeño ramo de flores y un pañuelo blanco. Se inclinó ante mamá y luego se volvió hacia mí. Empiezo con 2 palabras. Lo siento, dijo con voz baja. Defendí lo más débil de mí, el miedo a perder mi lugar. Te devuelvo la llave del cuarto y la agenda. Si es necesario, colaboraré en la entrega. Y si un día quieres tomar un café como verdaderas hermanas, estaré disponible. La miré y vi un rostro cansado pero aliviado. De acuerdo, respondí. Aprendamos a hablarnos como personas. Diego llegó más tarde con una pequeña caja de madera. Para ti, dijo, y al abrirla vi copias de extractos bancarios, algunos recibos de cuando trabajaba para Alejandro y un encendedor viejo de papá. He entregado los originales a Manuel. Esto queda a tu elección. Tomé el encendedor, frío y sólido. Lo guardo, contesté, para recordar el momento en que nos faltó coraje. Diego asintió. Me iré a Valencia a empezar de nuevo, pero llamaré cada fin de semana. Sonreí. Hazlo, seguimos siendo familia. La tarde fue cayendo. Preparé té y serví 3 tazas. La sala, que antes había sido escenario de tantas discusiones, ahora estaba tranquila como un lago. Rosa contó historias de su clase, los niños compartiendo un libro tras disputarlo. Diego habló de un amigo que le dio alojamiento y de un trabajo temporal en la estación. Yo escuché sin interrumpir, sintiendo que los hilos tensos comenzaban a aflojarse, listos para ser cosidos con puntadas silenciosas. En la pared, la luz del sol entraba entre las ramas de olivo, dibujando manchas que se movían lentamente. Al despedirlos en la puerta, comprendí que ya no temía ver sus espaldas alejarse. Me quedé bajo el alero
escuchando el murmullo del viento como la mano de mamá acariciándome el cabello. Al volver a entrar, abrí un cajón y saqué la última carta de mi madre, la copia que guardaba, pues Manuel tenía el original. La leí una vez más. Las palabras brillaban. Vive como una mujer libre. No pidas prestada la justicia de nadie. Doblé la carta, la puse en la bandeja de bronce frente al altar y encendí un nuevo incienso. Tomé el encendedor viejo. La llama surgió firme. Encendí el borde de la carta. El papel se dobló. Y el fuego fue consumiendo cada línea. No quemaba recuerdos, sino la cadena que me mantenía entre el miedo y la culpa. Cuando la ceniza cayó en el cuenco de barro, un aroma suave llenó la habitación. Toqué el colgante en mi cuello. La pequeña llave seguía ahí, fría. La conservaría como reliquia, no para abrir más secretos, sino para recordarme que ya había abierto la puerta más importante, la de mi autonomía. Recorrí la casa, apagando algunas luces, abriendo ventanas para dejar entrar el aire nocturno. El hogar volvió a respirar con un ritmo antiguo, sin el peso del silencio. En la cocina lavé la bandeja y la guardé. En el respaldo de la silla quedó el pañuelo de rosa. En el estante, la caja de Diego, ahora vacía. Me senté a escribir unas líneas para Manuel, agradeciéndole por aceptar mi representación a largo plazo y fijando una cita para tratar los trámites de herencia de Javier. Ya no había prisa. La justicia tenía su propio compás. Mi papel era caminar a su lado con paciencia. La noche descendió. Encendí la lámpara amarilla frente a la foto de mamá. La luz iluminó su rostro como una sonrisa tenue. Me puse de pie, respiré hondo y murmuré. También para mí misma. Lo he logrado, mamá. Una brisa pasó, la llama titiló y se mantuvo erguida. Afuera, las hojas de olivo se rozaban, marcando un ritmo constante. Miré alrededor. La casa ya no era un campo de batalla ni un tribunal, sino un lugar desde donde empezar a vivir según mi voluntad. Y supe que, a partir de mañana, caminaría ese camino con mis propios pasos, con el recuerdo apacible de mi madre detrás de mí. Sonreí, cerré la puerta y el sonido de las bisagras fue un susurro, como una bendición para el nuevo inicio. La luz de la mañana entraba por la ventana. La pequeña llave seguía colgando en el collar sobre mi pecho, fría pero firme. Entendí que la paz solo llega cuando uno se atreve a poner límites y a decir no a las imposiciones injustas. En la vida, la piedad sin respeto, tarde o temprano se convierte en cadenas, mientras que mantener la justicia con documentos y la ley es lo que realmente nos da libertad. El olor del arroz recién hecho que venía de la cocina me hizo sentir ligera, como si se abriera un nuevo comienzo. Si esta historia te ha tocado, dale like, comparte, suscríbete y deja tu comentario. Escribe 1 si sientes empatía, escribe 2 si crees que aún hay algo por mejorar.